Mm. Ya estamos. Hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes, ya estamos en línea, estamos en vivo. ¿Qué tal, Jefferson? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tranquilo, tranquilo. Bueno, ¿Cómo está tratando la cuarentena? ahí estamos guardando la calma y cuidándonos, ¿no? Que es lo único que queda en estos momentos. No podemos hacer otra cosa y hay que tomar un poco de conciencia también en lo que en lo que se viene, ¿no? Porque parece que se vienen días muy difíciles, ¿no? El sistema de salud ya parece que está llegando a su tope y ahí vamos a tener algunos inconvenientes y noticias malas, ¿no? Sí, va a estar bien difícil. Bueno, esperemos que todo mejore, ¿no? Por el Pero bien tú de todos. sigues, pero tú sigues con audiencias y con todo el tema, ¿no? Mira, justo te quiero contar algo. A ver, Hoy día tuve una audiencia, porque tú sabes que en pro de cuidarnos todos y además de cuidar a la sociedad y a los magistrados y a los propios abogados, ahora el Poder Judicial ha autorizado audiencias urgentes y de emergencia, pero virtuales. Entonces hoy día tuve una audiencia virtual y yo no sé cómo le vamos a hacer los abogados, por lo menos, porque qué problema, o sea, si es difícil que te escuchen estando en la sala de audiencias, imagínate hacer que te escuchen vía virtual. Va a ser un gran problema. Al extremo de que yo no pude conectarme a la aplicación esta del Google Home, no sé cómo se llama, y tuvimos que hacer una videollamada por WhatsApp. Eso es uno, que no se me escuchaba muy bien. Yo no escuchaba muy bien al procurador lo que decía, trataba de apuntar. Y la otra es que al final de la audiencia, la presidenta de la sala dice, doctores, preguntas. Y le pregunta a un magistrado y el magistrado hace sus preguntas, el otro magistrado preguntas y se le había colgado la transmisión. Entonces, no sé desde qué hora estaba colgada la transmisión, entonces la doctora dijo, bueno, no hay preguntas, terminamos la audiencia, queda la causa al voto. Yo creo, yo creo que va a ser un gran problema esto de las audiencias virtuales, pero bueno, si se trata de cuidarnos, para adelante, hermano, tratando de hacer lo mejor posible, ¿no? pero fíjate ahí un detalle, ¿ah? Porque lo que pasa es que ya no está en discusión la posibilidad de utilizar tecnología en procesos, sino lo Claro. que se tiene que entrar ahora a analizar son los estándares mínimos técnicos, que nada tienen que ver los abogados, nada tienen que ver los abogados ahí, sino técnicos para que esa audiencia se pueda llevar sin ningún contratiempo. Porque Por supuesto, si se lleva mal, hermano, el derecho de defensa lo estás matando. de acuerdo, Lo estás totalmente. matando. O sea, no hay ahí ninguna razón por la que tú no puedas decirme que se deberían tomar las precauciones mínimas para que esto avance, porque estamos muertos si no. ¿Eh? Sí, sí. La chica me decía, ya le mandé el correo con la invitación, no me llega nada, le digo. Pero le he mandado 2 veces, pero vuélvelo a enviar. No, otro correo, le di otro correo y no llegaba el bendito correo y así hemos estado. Pero bueno, en fin. Bueno, hermano, buenas noches con todos. Te mandan muchos saludos. Dicen que este es tu tema, que eres el capo, porque hoy vamos a desarrollar para todas las personas que nos están viendo y se están conectando la responsabilidad o la reparación civil en el proceso penal. Y ese es un tema poco tratado por nosotros los penalistas y te diría en algunas veces muy poco entendido. Por eso es que es muy importante, yo he pensado en este tema, es muy importante que lo desarrollemos hoy de la forma
más sencilla posible, porque la idea de estas transmisiones es finalmente que nosotros podamos compartir con la gente lo poquito que podamos saber y que ellos logren asimilar esta información en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Entonces, hermano, permíteme una breve introducción Dale. sobre cómo es este tema a nivel de proceso penal. Mira, para que tengas esa idea y la gente que nos está viendo recuerde un poquito. Al proceso penal, o sea, antes, un hecho puede generar finalmente una consecuencia penal y una consecuencia civil. O sea, un hecho puede generar un ilícito penal y un ilícito civil. Eso deriva en dos tipos de acciones, que son una acción penal y una acción civil. Cada uno tiene normalmente su propio camino. Tú y yo andamos, aunque somos socios y vivimos juntos, pero andamos por vías diferentes. Cada uno tiene su propio proceso. Así debería ser. Pero el legislador peruano, por cuestiones de economía procesal, lo que hace es que al proceso penal le acumula la acción civil, porque no me dejarás mentir, tus procesos civiles duran años, pues. Aunque... Permítame un detalle, abro un paréntesis. Ese argumento de la economía procesal va a entrar en una balanza con la especialidad que vaya a tener quien va a juzgar el tema de fondo. ¿De Ajá, acuerdo? Porque lo que tú me estás diciendo es, economía procesal, metemos todo en un solo proceso. Y así lo es. que algunos otros dicen es, un momentito, el tema de la economía procesal cede cuando tú tienes en la otra extremo de la balanza la especialidad que un juez va a tener para resolver un caso concreto. Y en el Ajá, caso de la reparación civil, ¿quién conoce más del tema civil? Un obviamente, juez civil. ¿Ya? obviamente, claro. Cierro el paréntesis, ya, Pero cierro el mira, paréntesis para que suelte, para soltarte esa pepa ahí, porque hay que qué buen considerarlo. tema. Hay que Qué considerarlo. buen tema, hermano, porque la Corte Suprema, todos los penalistas, yo cuántas veces le he dicho a los alumnos, porque finalmente así está establecido, que el fundamento del por qué se ha permitido que al proceso penal se acumule la acción civil es por economía procesal. Es porque el proceso penal es más cortito y el proceso civil demora muchísimo. Entonces permiten que dos procesos se unan en uno solo. Ahora tienes mucha razón cuando, si eso debe ceder al tema de la especialidad, ¿no? Tienes razón. Obviamente, ¿no? Al margen de la velocidad, hay una frase muy buena que dicen, vísteme despacio que estoy apurado, ¿no? ¿Eso qué significa? Que cuando tú haces las cosas a la loca, cuando lo haces rápido, cuando quieres salir del asunto ya de una vez, las cosas no siempre salen bien. Como en tantas sentencias he visto que han sido emitidas por los jueces penales, en donde pues hay que criticar algunas cosas porque no se entiende el tema, ¿no? Pero ya, Trátanos con dale. cariño hoy día, hoy día trátanos con cariño, por favor, no nos Sí, vayas sí, a, sí, no nos vayas siempre, a... siempre, con Pero respeto siempre. escúchame, ese es un fundamento. O sea, para que se permita que la acción civil se meta al proceso penal, es el uno, la economía procesal. Dos, es que se quiere evitar sentencias contradictorias. O sea, vaya a ser que una cosa me digas en el proceso penal y otra cosa totalmente diferente me digas otra cosa en el proceso civil, ¿cierto? Entonces, ese es otro fundamento. Pero la cosa es que legalmente se ha permitido la incorporación. Ahora, como es nuestra casa, el proceso penal naturalmente es nuestro, del hecho penal. Para dejarte entrar, el Código Procesal Penal ha regulado la forma y ha dicho cómo es que vas a ingresar. Te marca el tiempo, por ejemplo, y te dice, tienes que constituirte en actor civil, es decir, demandante, antes de culminar la investigación preparatoria. Igualito, tienes que solicitar la incorporación del tercero civil antes de terminar la investigación preparatoria y te pone un procedimiento. O sea, nosotros marcamos las reglas de cómo te incorporas al proceso penal, pero nunca debes perder, y a eso quiero llegar, hermano, nunca debes perder tu esencia civil, porque finalmente, si nosotros o el Código Procesal solamente regula cómo es que te tienes que incorporar, una vez dentro del proceso penal, tu naturaleza sigue siendo civil. E incluso desde el tema de legitimidad. Y ese es el primer punto que quiero tocar contigo.
Para ser demandante y para ser demandado en el proceso civil, imagino, tú nos vas a explicar mucho mejor, tienes que cumplir ciertos requisitos. Serían más o menos los mismos requisitos que se piden en el proceso penal, de fondo digo, para que tú puedas ser actor civil, demandante, y tercero civil, demandado. Entonces, ¿cuáles son o cómo se establece, hermano, esas reglas? Ese es el primer punto. A ver, lo que ocurre cuando entras a un juicio de responsabilidad, lo que tienes que hacer es, en el ámbito práctico, la pregunta que se plantea es muy sencilla y una pregunta precede a la otra. Lo primero que uno se pregunta es si existe un daño o no. ¿De acuerdo? Ajá. Existirán casos en donde no hay daño, existirán otros en donde sí lo hay. A eso vamos a llegar también, ¿eh? Porque hay un acuerdo plenario de la Corte Suprema. Sí lo he leído, sí me lo has mencionado. Si tu cliente, si la persona te dice sí hay daño, la segunda pregunta que tú vas a hacer es si puedes probar el daño. Ajá, Porque ya. existen daños que no se pueden probar. Por ejemplo, un daño moral. ¿Cómo pruebas un daño moral? Ya. ¿Cómo puedes probar un daño moral, ¿no? Ya de la afectación psíquica, psicológica del hecho, ¿no? Okay. Entonces ahí el tema ya se va a volver un poco más espinoso porque existen supuestos en donde puedes probar sin ningún problema, como por ejemplo los daños patrimoniales. Me robaron el carro, ¿de acuerdo? Ya está. En una obra, se robaron cemento en el campo, ya en el campo de obra, ya también hay un daño patrimonial evidente, entonces tú puedes probar la existencia de ese daño. Pero existirán los daños que no son patrimoniales, como por ejemplo el daño moral o el daño a la persona, en donde, mejor dicho, solamente el daño moral en donde no vas a poder probar. Y la tercera pregunta que viene ahí es si puedes cuantificar el daño. Y nuevamente en los casos de responsabilidad por daños patrimoniales, la cuantificación es posible, pero en el supuesto de los daños que no son patrimoniales, daños personales, la cuantificación, no se habla ya de cuantificación, sino se habla de una estimación del daño, porque no puedes cuantificar, porque es algo subjetivo. Por ejemplo, en los delitos en donde el Estado es sujeto pasivo, ¿cómo vas a cuantificar el daño moral que ha tenido el Estado en ese caso concreto? No puedes cuantificar, tienes que estimar un daño, ¿cierto? Entonces, en materia de derecho civil, ese juicio de responsabilidad del que tú vas a entrar está determinado siempre, primero por uno de los elementos que es el daño, pero luego tienes los otros elementos, ¿no? Que es la antijuricidad, el criterio de imputación y, ¿no? Pero espérame, perdóname que te corte. Antes de entrar a eso. Claro, o sea, eso lo discutes una vez que ya estás dentro. Cuando estás que ya estás dentro. Pero antes de entrar al partido, tú sabes que te piden tu DNI en mano todos los jugadores, su carnet. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegas a tener ese carnet? Porque te cuento un caso. Y mira, yo invito a la gente a que le dé una leída a este tema. Es una casación calientita. Es la 951-2018 nacional de la Corte Suprema. Te cuento más o menos qué pasó. Mira, antes de entrar al fondo, antes de entrar a la responsabilidad civil en sí misma. Estamos en la puerta de donde va a ser la fiesta. No hemos entrado a la fiesta todavía. Para ver si estás bien vestido y puedes entrar por la carabina. Ya. ¿Qué pasó en el caso? ¿Qué pasó en el caso? Ustedes bien saben que hay una investigación en curso ahora por el tema de los peajes. Y hay una imputación contra un funcionario de la Municipalidad de Lima, cuyo caso, bueno, no vale la pena mencionar ahorita, pero el funcionario de la Municipalidad de Lima es investigado por el delito de negociación incompatible. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre, de alguna manera, se ha interesado en un proceso. ¿Y cuál sería ese? ¿Cómo habría demostrado ese interés él? Emitió un informe donde opinaba favorablemente para que se reajusten montos de los peajes. Y gracias a eso, LAMSAC, que finalmente es la empresa de los peajes, reajusta y hoy día nos cobra más peajes para todos los peruanos. Entonces, el procurador dice lo siguiente: quiero que LAMSA, o sea, el investigado es el funcionario, por negociación incompatible. Entonces, el procurador dice, quiero que LAMSA
se incorpore al proceso como tercero civil. Y el subsistema anticorrupción nacional le responde en primera y en segunda instancia y le dice, no se puede. ¿Sabes por qué no se puede? Porque para tener responsabilidad civil hay que recurrir a reglas civiles. Y mira, se convierte en civilista por un ratito. ¿Eh? Y la única forma por la cual él podría ingresar es si el funcionario que tú estás investigando ha estado bajo subordinación, por ejemplo, del AMSAC, o han tenido un vínculo material. Entonces, el subsistema nacional dice, no existe ese vínculo. Él es un funcionario que trabaja en la municipalidad y LAMSAC es un tercero, es un particular. Por lo tanto, rechazada la incorporación del LAMSAC como tercero civil responsable. Date cuenta, la Corte Suprema en esta casación, repito el número, me están preguntando, 951-2018 nacional, ahí viene el tema y dice la Corte Suprema, un ratito, esto lo determinan reglas civiles y el Código Civil, artículo 1978, establece que no solamente se puede ser responsable civilmente porque existe un vínculo o porque existe una subordinación, sino además porque tú hayas ayudado finalmente o te hayas aprovechado de ese acto. Por lo tanto, LAMSAC sí puede incorporarse al proceso como tercero civil. O sea, te das cuenta que el análisis es para ver si entras o no, entiendo yo, para ver si configuras ser demandante o ser demandado. Ese primer pasito, hermano. Ese primer punto. A ver, en el caso que tú mencionas, lo que se está haciendo, digamos, es ya entrar a un análisis de fondo, un análisis de causalidad. Porque cuando tú me dices, antes de entrar a la fiesta, antes de entrar al proceso, antes de que ya se haya iniciado, hayas planteado tu demanda, o hayas formalizado tu denuncia, lo que quieras, estás haciendo un análisis ex ante de algo que se tiene que analizar en el proceso, que es esa relación de causalidad que deberías tener a efectos de que puedas ser responsable en el ámbito civil. Los Ya. artículos que tú has citado son artículos que se analizan en el marco de una responsabilidad civil por daños que alguien haya causado, en donde no solamente el agente es uno, sino es más de uno. Entonces ese artículo que tú me dices señala, oye, cuando haya un partícipe o cuando haya ayuda, entonces a los dos los podemos meter al bote y decir que hay responsabilidad, por ejemplo, una responsabilidad compartida por los daños y perjuicios que se hayan originado. Pero esa relación de causalidad entre el daño y el hecho que ha producido el daño se realiza ya en el fondo. Ah, Entonces, bueno. yo, por ejemplo, en el ámbito civil, yo no he visto algún caso en donde antes de demandar, tú empieces a unir este tipo de cabos y exista la voluntad de un juez que me diga, sí lo puedes demandar, porque en el fondo lo que me estás diciendo es eso, sí lo Claro. puedes demandar o no lo puedes demandar. Pero si tú Ajá. me dices, no lo puedes demandar, me estás limitando mi derecho de acción. Porque yo tengo el derecho de acción en el ámbito civil siempre para demandar, evidentemente, con el acervo probatorio que tengo que presentar al caso, y el juez tendrá la facultad de declarar fundada, infundada o improcedente. Pero no puedes cuestionar la legitimidad. Esa No, legitimidad para ahora. no. En el ámbito civil hay doctrina, ¿no? Por ejemplo, hay un profesor muy conocido, querido profesor Juan Espinosa, habla de la imputación, ¿no? Como primer elemento para entrar a un juicio de responsabilidad, él te habla de la imputación, de la imputabilidad. Y en esos casos él hace un desarrollo de a quiénes se les puede imputar en el ámbito de la responsabilidad civil. Pero el caso que tú me mencionas, que digamos, de esa legitimidad que se tendría, no se analiza ex ante en el proceso civil, sino, por En ejemplo, todo caso, ¿qué tienes que analizar para ser actor civil en el proceso penal, que sería demandante en el proceso civil y demandado y tercero civil en el proceso penal? O sea, ¿qué tendrías que analizar para tener esa condición? Primer punto. lo que pasa es que el análisis de la imputabilidad está representado básicamente porque una persona pueda hacer o pueda tener la libertad en el ejercicio de sus derechos. O sea, Ok, yo te puedo demandar mañana a ti porque me has mirado mal, ¿de ok. acuerdo? Entonces, esa demanda
me la tienen que admitir en la vía civil. Ya, ya, ok. Recién cuando la admitan y corran traslado, recién ahí tú podrías entrar a hablar ya, esto sí, en tema procesal, de la legitimidad para obrar activa, legitimidad para obrar pasiva de los agentes que entraron a ese proceso. Ah, Pero ok. hasta, pero hasta antes de que yo te demande, no existe ninguna regla que me impida a mí demandar a quien yo quiera. Ah, ok, ya. Una Evident, vez dentro. evidentemente, ya llegó a la precisión, existe un artículo en el Código Procesal Civil que me dice que si tú me demandas por gusto, cuando el proceso termine y la demanda sea infundada, yo te voy a demandar por daños y perjuicios porque eres un gaseoso que me has demandado porque te has amanecido, has despertado de mal humor ese día y querías agarrártela con alguien, pues, ¿no? Ok, claro, claro, claro. Esas demandas, digamos, maliciosas, sin ningún fundamento, también pueden ser, y de hecho originan daños, y yo te los puedo reclamar luego. Pero en esa etapa previa, en el tema que tú me estás mencionando, en el fuero civil, no tenemos ese análisis que ustedes tienen. Porque el Ok. análisis que ustedes tienen está en la etapa previa, ¿cierto? Donde vas a hablar de una legitimidad Estamos para en que lo puedas proceso jalar. penal. Mira, mira que estamos recién en el primer pasito para la gente que recién se está conectando. O sea, estamos viendo ahorita eh, que el proceso penal permite la acumulación de la acción civil, pero fija momentos, fija reglas para que se puedan incorporar. Entonces, he citado un caso muy interesante, a mí me llamó mucho la atención porque además es un caso muy emblemático, pero ahora, si tú me dices, en el proceso civil para demandar a mi vecino si gusto, una vez dentro, puedo cuestionar legitimidad, ¿cierto? Dentro ya vas a analizar uno de los elementos de la responsabilidad civil para imputarle el pago de resarcimiento, ese tema de la causalidad, es decir, que exista una relación entre el daño y el hecho que ha generado ese daño. Evidentemente ese hecho va a estar siempre en cabeza de un responsable. Ok, ¿De acuerdo? En tu ejemplo, por ejemplo, de la danza, tú me dices, un funcionario emitió un informe y en virtud de ese informe es que esta empresa empieza a hacer cobros X, ¿de sí, acuerdo? Entonces ahí se tiene que identificar el daño patrimonial y seguramente moral que se haya podido evidenciar en el caso. Pero si tú me dices que no puedes jalar a LAMSAM, a la empresa, porque ella se ha valido de este informe, ahí tú podrías, por ejemplo, en el ámbito civil, entrar a hablar de un ejercicio legítimo de un derecho que va a eximir a LAMSA de la responsabilidad civil. Porque ellos lo que podrían decir es lo siguiente, un momentito, yo he subido las tarifas en el ejercicio legítimo del derecho que yo tenía de subirlas. ¿De ajá. acuerdo? ¿Cómo Pero te pruebas eso? el informe. Ya, ¿y cómo pruebas eso, no? Yo te digo, bacán, fácil. Tengo un informe que está respaldando la posición para que yo pueda subir las tarifas. Entonces el juez civil ahí va a entrar en el análisis y va a decir, oye, ¿tú has actuado de manera antijurídica o has actuado en el ejercicio legítimo de un derecho? Porque si has actuado en el ejercicio legítimo de un derecho, matas antijuricidad. Si matas antijuricidad, no hay responsabilidad civil, porque es uno de los 4 requisitos. Ok, Entonces ahí lo que se tiene que hacer es, tendrás que entrar a analizar ese informe, porque una cosa es también los supuestos de antijuricidad que van a originar la responsabilidad civil, y otro es, por ejemplo, en doctrina se ha ido desarrollando una teoría súper interesante, que es aquella referida a los daños causados por actos lícitos. Por ejemplo, ajá, te meto una cautelar, ¿ya? Y la ya. cautelar destruye tu vida. ¿Ya? Tu esposa te deja, pierdes tus propiedades, la gente no te habla, Ya terrible pasó. todo. Ya. Pero esa cautelar, a todas luces, es un insulto, pues. Ah, ya, ya, ya. Entonces, cuando el proceso termine, levanten la cautelar, salgas libre, todo bien, tú vas a La de- demandar al juez y lo vas a demandar al juez por daños y perjuicios, daño moral, todo lo que quieras, y ahí el juez lindo que va a decir, un momentito, no hay antijuricidad en este caso, porque yo he actuado en el ejercicio legítimo de mi derecho de poder otorgar medidas cautelares. Y tú me vas a decir, un momentito, este es un caso en donde el daño se ha producido por un acto lícito. Y ahí entras ya en el ámbito de la dogmática civil, a la posición de profesores que dicen, la responsabilidad civil no necesita 4 elementos, necesita 3. ¿Cuáles? Daño, criterio de imputación, dolo, culpa o responsabilidad objetiva y nexo causal. La antijuricidad ya no. Ok, Entonces, pero ya, mira, ese sería el siguiente pasito.
Porque lo primero que tienes que analizar en un proceso penal es la incorporación. E incluso, mira, si tú crees ser el perjudicado por el delito y crees tener derecho para ejercer la acción civil, tú tienes que constituirte en actor civil. Tienes que pedir permiso, lo que estamos diciendo ahorita. Y si crees que además del imputado, además del investigado, hay otra persona que debe responder en términos civiles, solicita su incorporación como tercero civil. Entonces, ese era el primer punto, pero finalmente, claro, Hay, analizas. hay una pregunta, ¿no? Si te niegan que ese tercero al que tú quieres jalar para reclamar el tema civil por daños y perjuicios, y te lo niegan, ¿de acuerdo? Ojo que siempre puedes demandarlo en la vía civil, ¿eh? Ah, ya, claro, claro, Ahí, claro, ahí claro. también tienes una puertita, como que una ayuda, ¿no? Pero es que sería ilógico porque se supone que el juez penal, bueno, el juez de investigación preparatoria que analiza si es que debes constituirte en actor civil o si debes incorporar un tercero civil, lo hace analizando reglas civiles. Claro, podría haber quizá una confusión, una equivocación, y entonces, claro, quedaría abierta la puerta que tú te vayas y lo demandes. Pero ya mira que generas otro proceso y lo que se buscaba, la economía procesal ya no la tienes, ¿no? Ya la Pero mataste, bueno, la mataste. ya. Finalmente, lo tienes incorporado al proceso penal. Ahora, aquí viene el punto. Tú tienes todo un periodo de investigación, luego vas a pasar a la etapa intermedia y finalmente vas a ir a un juicio de tener un caso sostenible. Esa sentencia obligatoriamente debe pronunciarse sobre la responsabilidad penal y sobre la responsabilidad civil. Y ahí te quiero dar, hermano, los minutos que tú gustes, pero por favor explícalo como para mí que no sé. Danos todo el curso de responsabilidad civil en unos 7 minutos, por favor. Porque A ver, finalmente, ¿qué es lo que tiene que analizar el señor juez? ¿Qué tipos de daños tiene que analizar, etcétera, etcétera? Para poder sacar una sentencia y pronunciarse por la responsabilidad civil. Ya vendría el tema de fondo, ya no estamos en la incorporación, ya es la decisión de fondo. ya está. A ver, el tema acá pasa por entrar a hacer un análisis, lo que ya los profesores lo denominan, es un juicio de responsabilidad, ¿de acuerdo? Ok, Y para entrar a un juicio de responsabilidad, la Corte Suprema de la República, en las casaciones que versan sobre esta materia, ha establecido como usos el análisis de 4 requisitos. Primero, tiene que haber antijuricidad, es decir, el hecho que ha originado el daño debe vulnerar alguna norma del ordenamiento jurídico, en un daño. concepto muy elemental, ¿de acuerdo? Me chocaron el carro, un accidente, contra el derecho a la propiedad y contra la integridad física, por ejemplo, ¿no? Intento de asesinato, nuevamente, integridad física, la vida, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú entras a analizar antijuricidad, lo que tú tienes que identificar es que el hecho se subsuma y golpee alguna norma del ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo? Eso siendo el demandante. Pero si tú eres el demandado, tienes 3 alternativas para romper la antijuricidad. ¿De acuerdo? Y acá debo reiterarlo nuevamente. Si no cumples con los 4 requisitos que se exigen para este juicio de responsabilidad, no hay resarcimiento. No pueden ordenarte la responsabilidad. Tienen que estar los 4. Si falta Daño. uno o faltan 3, da lo mismo. Tienen que estar los 4 siempre. ¿De Ok. acuerdo? Entonces, primero antijuricidad. Decía que el demandado o el denunciado tiene 3 supuestos para romper antijuricidad. Dos. Primero será el ejercicio legítimo de un derecho, ¿de acuerdo? Que lo he mencionado. Segundo será, y esto les encanta a los penalistas, legítima defensa. Ay, 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 claro. Y en legítima defensa, como tú bien sabes, hay una serie de requisitos, Por ¿verdad? supuesto. Se tienen que configurar unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? A ver, Agresión danos ilegítima, una agresión ilegítima, falta de provocación y necesidad racional del medio empleado. razonabilidad, ¿cierto? Razonabilidad del medio Razonabilidad. empleado, sí. Claro. Y recuerdas tú, seguramente lo recuerdas con absoluta claridad, hasta hace algunos años no se hablaba de razonabilidad, sino se Era hablaba de proporción. proporcionalidad, Por supuesto, por supuesto. ¿ya? ¿Y eso qué significaba? Que si me están atacando con cuchillos y yo saco mi pistola, no puedo defenderme con mi pistola porque no hay proporcionalidad en el uso de las armas, ¿no? Claro, 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 Pero claro. ahora lo que se dice es razonabilidad. La defensa tiene que ser razonable. ¿Cómo va a ser razonable? Si me ataca con cuchillo, de repente le dispararé en la pierna y lo puedo someter,
pero si le meto 10 balas al loco que está con un cuchillo de 10 centímetros, ya no hay razonabilidad ahí, pues, ¿no? Por supuesto. Ya no podrían utilizar ese argumento de la legítima defensa para romper antijuricidad. Claro, Y el claro. tercer supuesto sería el estado de necesidad, ¿no? Ah, El ya, estado de ya. necesidad Claro. tiene que estar presente también, y ahí la consideración siempre es que el hecho que ha generado el daño siempre deba tener relación directa con la necesidad que se va a suplir, que se va, digamos, digamos, vas a lograr que desaparezca esa necesidad. En antijuricidad tienes eso, ¿no? En antijuricidad Ok. tienes Dos. Uno daño, dos antijuricidad. tres criterios de imputación, dolo o culpa. En dolo o Ajá. culpa ya ustedes los penalistas han desarrollado en la dogmática alemana, sobre todo, ya unos avances importantes en cuál es la diferencia, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, dolo, culpa leve, culpa inexcusable, ¿no? En el derecho civil siempre hay artículos que mencionan de manera conjunta el dolo o culpa inexcusable, ¿no? Dice, aquel que por dolo o culpa inexcusable dan y le mete la sanción. Entonces, algunos se preguntan, oye, ¿cuál es la diferencia pues para esto, no? Entonces, los franceses, con la genialidad que ellos tienen, decían, nosotros, ¿cómo diferenciamos dolo o culpa inexcusable? Sencillo, para diferenciar al malvado del imbécil. Qué buen ejemplo, ya. Porque el malvado va a actuar con dolo y el imbécil va a actuar con culpa inexcusable, pues, ¿no? Con una negligencia grave porque es tarado, porque es imbécil. Voy a utilizar ese ejemplo para diferenciar dolo eventual de culpa consciente ahora. Muy, muy bueno. Ya, esto es en una frase te rompe todo el esquema. ¿Ya? Ahora sí me voy a entender, ya. Claro, el malvado con el imbécil. Y Ya. por último, la relación, el nexo causal, ¿no? El nexo causal, y cuando hablas de nexo causal, siempre debe diferenciarse en el ámbito civil que una cosa es el actor o el responsable material del daño y otra cosa es el responsable civil, ¿de acuerdo? Repito, una cosa es el sujeto, el autor material del daño y otra cosa es el responsable civil. Por ejemplo, estoy en un restaurante tomándome un café y uno de los mozos se tropieza y me baña con una taza de agua hirviendo y me quema todo el brazo. Ya. Cuando yo denuncie, no voy a denunciar al mozo, me voy a ir contra el establecimiento. El mozo fue el autor material del daño, pero el responsable civil, según las normas civiles, podría caer sin ningún problema en el establecimiento en el que yo me encontraba tomándome ese jugo o ese café donde yo he sufrido el daño. ¿De En acuerdo? algunos casos, ambos en una misma persona, ¿no? Pero En puede... algunos casos. Okay. En algunos casos, pero puede haber ahí, digamos, una divergencia. Ya, bueno. Bueno, y el tema del daño, el Código Civil regula 4 voces de daño. Más adelante vamos a entrar en cuantificación. Para recapitular, que hay unas personas, 800 personas que se han conectado ahorita. 4 elementos a analizar. El daño, la antijuricidad, el criterio de imputación dolo culpa y el nexo causal. Correcto. Así es. Bacán. Ahora, Y vamos con el daño. Un detalle en el criterio de imputación. La regla general, aunque ya se está volviendo cada vez menos general, es la responsabilidad por dolo o culpa. Pero hay otros regímenes de responsabilidad civil donde el criterio de imputación es objetivo. Es decir, al legislador y al juez no le interesa si has actuado con dolo o culpa. ¿De acuerdo? Porque la responsabilidad en razón al criterio de imputación es objetiva. ¿Qué significa eso? Solamente yo necesito que tu hecho se subsuma en la norma. Por ejemplo, aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso causa un daño a otro está obligado a indemnizar. En ese caso, por ejemplo, en ese enunciado normativo, jamás tienes referencia a dolo o a culpa. Entonces, eso te lleva a la conclusión y decir, oye, acá es objetivo, porque no me exige dolo o culpa. Entonces, eso para el demandante ya la tienes, porque simplemente tendrás que agarrar tu hecho y hacer que se subsuma en la norma. Y en la norma no tiene que haber referencia a dolo o culpa. Distinto es el caso, por ejemplo, en el 1969, ¿no? De la regla general de responsabilidad civil. Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizar. Ahí es subjetivo, pues, porque la propia norma te está exigiendo dolo o culpa. Pero existirá otro conjunto de supuestos en donde es objetivo, ¿no? Por ejemplo, atropellar a una persona. Atropellar a una persona es responsabilidad objetiva, porque el bien es riesgoso. Las máquinas, los carros, los vehículos son bienes riesgosos. Ya. No necesariamente criterio de imputación, no necesariamente dolo o culpa. Ahí ya no interesa dolo culpa, pues, ¿no? Entonces ahí ya hermano, y eso, mira, qué buen tema acabas de tocar, porque eso me lleva a invitar a toda la gente que nos está viendo a darle una leída
al acuerdo plenario 4-2019. Tienen que darle una leída al 4-2019 que la Corte Suprema acaba de emitir, porque la Corte Suprema, analizando una posibilidad que ahorita tocamos, hace justamente un análisis diferenciado de los elementos que tú acabas de mencionar y los elementos que se analizan en la teoría del delito. Por ejemplo, nosotros, como tú bien sabes, analizamos si el hecho es una conducta típica, antijurídica y culpable. Y ese es nuestro, y ahí estamos. Entonces, primer punto, la tipicidad, nosotros quizá debe ser donde más nos hemos concentrado y ustedes ni bola le han dado. O sea, la tipicidad es un análisis que no tiene el derecho civil y que es propio del derecho penal, ¿cierto? La Corte Suprema continúa y dice, la antijuricidad es un elemento común, tanto en la responsabilidad penal como en la responsabilidad civil, pero en algunos casos, en el derecho civil, basta la sola causación del daño. Y nos hace ahí un paréntesis. Y menciona lo que acabas de señalar en otro elemento. Por ejemplo, en el dolo la culpa es un criterio que se tiene que analizar tanto en la responsabilidad penal como en la responsabilidad civil, pero ojo, recuerden que hay casos de responsabilidad objetiva, pero dice la Corte Suprema, y es algo que no logré comprender, hay incluso casos de inculpabilidad en el derecho civil, en los que se puede imponer una responsabilidad civil. Entonces, ellos hacen esa diferenciación, mira, de la construcción de la responsabilidad civil y la construcción de la responsabilidad penal. Es un bonito acuerdo plenario, el 4-2019, al que tienen que darle una ojeada. Pero bueno, entonces, en esos cuatro, hermano, y ahora, recapitulando, el daño, el primer elemento, ese también tiene sus tipos. A ver, ahí hay un gran problema de entendimiento porque antes de entrar al daño quiero, así como, abro un paréntesis, así como en antijuricidad tienes esos tres supuestos para romper antijuricidad y te bajas la responsabilidad o el tema de la reparación, cuando entras a analizar nexo causal también tienes tres elementos para romper nexo causal. Y si Ajá, rompes nexo causal, nuevamente, ya no eres responsable. Esos tres claro. supuestos se representan en caso fortuito fuerza mayor, en términos del 1315 del Código Civil, y hecho determinante de tercero, y el tercer supuesto es el hecho propio de la víctima. Por Ah, ejemplo, perfecto. yo tengo a 20 metros un puente en la vía de evitamiento, pero no me interesa cruzar por el puente porque soy un flojo. Entonces cruzo la avenida, cruzo la pista y me atropella un carro de Orión. Entonces, ahí lo que voy a entrar a analizar cuando me demanden en la vía civil, la reparación civil o proceso civil por daños y perjuicios, ¿hay antijuricidad? Sí hay antijuricidad, integridad física. Criterio de imputación, objetivo, porque me ha atropellado con una máquina, bien riesgoso, peligroso. ¿Hay Claro. daño? Evidentemente hay daño, integridad física, lucro cesante, daño material. Nexo causal. Entonces ahí el nexo causal, el demandado va a decir, un momentito, no hay nexo causal, porque el accidente se debió al hecho propio de la víctima. Ah, Entonces mira, no me puedes demandar. exactamente el mismo ejemplo, pero en la vía penal nosotros lo analizamos en la tipicidad, porque el nexo causal, fíjate, también es un elemento que tenemos que analizar, pero está en la tipicidad. Y ese nexo causal modernamente viene establecido por la teoría de la imputación objetiva, y la teoría de la imputación objetiva tiene varios subprincipios. Uno de esos subprincipios es el llamado filtro de imputación a la víctima, que es lo que acabas de señalar como el hecho propio de la víctima. Entonces, en nuestro caso sería también ausencia de nexo causal lo que determina la tipicidad objetiva. Exactamente. Ya, entonces Pero, rompes ahí y rompes en civil, ¿no? Y el otro, el hecho determinante del tercero, por ejemplo, estoy manejando en la Costa Verde mi carro, tres carriles, yo estoy al medio y un loco por el carril del izquierdo me cierra por una maniobra temeraria y cuando me cierra el carril en el que yo estoy, que estoy en el carril del medio, por no chocarlo, yo giro inmediatamente a la derecha y choco el vehículo que está en el otro carril. ah, El daño yo se lo produje a este sujeto del primer carril, este sujeto me va a demandar a mí por daños y perjuicios porque he chocado su vehículo, claro. pero ahí cuando analicemos nexo causal, yo voy a decir Por hecho cierto, determinante de tercero. ¿Quién es el tercero? Jefferson Moreno. ya, claro. Ya, venga Jefferson Moreno acá entonces, y como se va a poder probar, porque he metido videos, he metido pericias, todo lo que he querido, entonces se va a determinar que ahí existe una causalidad ni siquiera próxima, sino una causalidad adecuada.
que está en cabeza tuya. Porque si tú no hubieras cometido esa maniobra temeraria, yo no hubiera causado el accidente. Yo soy el autor material, pero tú eres el responsable civil. Tú tienes que pagar. Mira que en todo caso, más allá de que me pones de ejemplo, hermano, económicamente estoy destruido y me quieres hacer pagar más, No pero te creo nada. mira cómo es el y porque están atrasados en todo caso. Porque nosotros ya hemos pasado por ese análisis de la causalidad hace mucho tiempo, cuando antes el nexo se establecía a través del causalismo y efectivamente uno de los intentos de la solución fue la causalidad adecuada. Hoy esa ya no es la solución en el análisis de tipicidad del derecho penal, sino analizamos los filtros de imputación objetiva, ¿no? Pero buen tema. Entonces, los cuatro elementos, me queda clarísimo, el tema de antijuricidad es similar al análisis en el derecho penal, me queda clarísimo los criterios de imputación dolo culpa, que además puede ser objetiva, y en el caso del nexo causal, me queda clarísimo que podría ser el autor material o un responsable civil, y que eso puede ser discutido a través de estos supuestos que has mencionado, el de caso fortuito, fuerza mayor, el hecho propio de la víctima y el hecho de un tercero, ¿cierto? Sí, Genial, ahí está. espectacular. Ahora, el daño. A ver, ese es digamos, el elemento que en algunos supuestos es de más fácil probanza, pero en otros casos tiene una serie de particularidades. Yo quisiera citar dos casos acá muy concretos. Hay un caso, no sé si ustedes probablemente se acuerdan porque fue noticia nacional, el caso Brunito. Era un niño con autismo de 11 años, estaba con su mamá en la plaza de armas y el niño se le escapa, la mamá se le pierde, ¿de acuerdo? Al día siguiente salta la noticia que un tren había arrollado a un niño que se había quedado dormido en las rieles del tren que están ahí a pocos metros de la plaza de armas. ¿Eh? Miércoles, tragedia. Lo arrolló, lo mató y ahí evidentemente se imputó un homicidio culposo contra el conductor del tren que se archivó, Por se supuesto, archivó. por supuesto. Mataron ahí, el tema penal no avanzó más, pero la mamá pidió e inició acciones en la vía civil por los daños morales que ella había sufrido como mamá de la víctima, ¿no? Contra, Entonces, llega el proceso hasta la Corte Suprema, emiten la casación. La casación es la 1714-2018 del 21 de enero del 2019. Casación 1714-2018. hermano, ¿contra quién? ¿Contra quién actúa la señora? Ahí, a diferencia, me parece que en el ámbito penal, en el ámbito civil te puedes ir contra todos. Claro. Fíjate, ¿ah? ¿Eh? ¿Puedes demandar a quién? Puedes demandar en primer orden al chofer del tren. Arrancando con chofer, claro. Puedes demandar al propietario del tren. Puedes demandar al jefe del que estaba manejando el tren. ¡Hala! Puedes demandar a la empresa ferroviaria. ¡Ay! E incluso puedes demandar a quien estaba encontrándose en ese momento con la concesión para poder tener las vías en perfecto funcionamiento. Puedes demandar a todos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque existe en cabeza de cada uno, existe cierto grado de responsabilidad. Entonces, en la casación lo que pidió la señora fue una indemnización por daño moral de 15 millones de soles. 15 millones, que no es poca plata, ¿no? Por 15 supuesto. millones. 15 millones de soles por daño moral y en la Corte Suprema se determina un daño moral de 800.000 soles. Se le han bajado, fíjate cómo le han bajado brutalmente la estimación de ese daño, ¿no? Pero en Ya. ese caso es importante el análisis que se ha hecho a ese concepto de daño moral y que ahora lo voy a extrapolar al ámbito de los delitos que cometen, por ejemplo, contra el Estado. El Estado, cuando hay una corrupción de funcionarios o en toda la gama de delitos que ustedes manejan, el Hermano, Estado... perdóname, por favor, te dije, yo soy un Jefferson en materia civil. O sea, me estás hablando ya del daño propiamente, pero en sus tipos de daños, Ya. nosotros tenemos. Bien. 4 tipos de daño que regula la legislación civil. Daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño a la persona. El daño emergente es el daño directo, ¿de acuerdo? Claro, Te en choqué general. el carro, el tema del taller, la grúa, los repuestos, la mano de obra, tú sufriste accidentes, digamos, daño personal, todo el tema del pago que has realizado en la clínica, tus medicamentos, todo eso entra de un daño directo, un daño moral, ¿de acuerdo?
Luego Genial. tienes el lucro cesante. Y en el lucro cesante hay un gran error porque mucha gente cuando le preguntan qué es el lucro cesante, ellos te Me dejaste. responden y te dicen, el lucro cesante son los ingresos dejados de percibir. Ajá. Y Yo te nada iba a más, responder, yo te iba a responder eso, hermano. Felizmente no dije nada. nada más alejado que eso, viejo, por algo muy Ok, sencillo. ok. En teoría económica, digamos básica, los ingresos están conformados por los costos más la ganancia. Por ejemplo, limones. Tú en la mañana tienes 100 soles y con 100 soles te vas a comprar 100 limones y vas a ir a vender los limones al doble. Claro, Cuando termine el día, tú vas a tener en tu bolsillo ¿cuánto? 200, ¿cierto? claro. Esos 200 son los ingresos que has tenido durante todo el día. Pero de Ajá. esos ingresos, no solamente tú vas a tener y decirme que eso es la ganancia, porque de esos ingresos tú tienes que restarle los 100 soles que tenías en la Ay, ay, mañana. ay, ay, Esos ay, ay. son tus Has costos. ganado 100. Esos son tus costos. Entonces, Ah, si de los 200 vas a restar costos, el resultado es la ganancia, es el lucro. Ese es el lucro que tú has dejado de percibir. No son ingresos, porque si fuesen ingresos, tú vas a demandar por 200. Y cualquier juez, cualquier árbitro que vea 200 como ingresos, asemejándolo al lucro cesante, va a decir, este está loco, infundada, porque me estás pidiendo mal. Entonces, ah, el análisis que tienes que hacer ahí cuando entras al lucro cesante tiene que estar enfocado siempre en la ganancia, en esa utilidad que tú vas a tener. Ahí tienes que sacarle, es como cuando estás comiendo carne y le sacas el huesito y qué el bueno. nervio, ya. Esa no la sabía. ¿Ah? Tú solamente tienes que jalar la carne pura que es la ganancia, el lucro, ¿no? Entonces, definición de lucro cesante, dos palabras, ganancia frustrada, punto. Ah, Pero ok, siempre ganancia. Los costos no entran nunca. ok, Los ok. costos no entran nunca. Ya ves, esa no la sabía. Ok, ok. Entonces, daño urgente, lucro cesante. Lucro cesante, daño a la persona, que es daño Daño a a la la. integridad física, ¿no? Huesos rotos, escoriaciones, hematomas, golpes, digamos, todo lo que se pueda representar biológicamente, físicamente, ¿no? Ok, Y el daño moral, que ya es una ficción, que es algo psíquico, psicológico, que en un inicio solamente estaba pensado para las personas naturales, pero ajá. luego ya se pensó para las personas jurídicas también. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál puede ser un daño moral a una persona jurídica? Si la persona jurídica es ficción, ¿cómo vamos a imputarle un daño moral a una persona jurídica? Entonces ahí Reputación. el Tribunal Constitucional emite una sentencia que la tengo, la voy a colgar en la página, y en esa Ya, sentencia dice, voy a enumerar cuáles son los derechos fundamentales de una persona jurídica. ya, Porque en la Constitución solamente tenemos derechos fundamentales y se acabó. claro. Pero los sujetos de derecho, ¿cuáles son? Concebido, persona natural, persona jurídica, comunidades campesinas y nativas, etcétera, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces el Tribunal Constitucional hace una lista y en base a esa lista se empieza a demandar daño moral para personas jurídicas, porque en esa lista decía, ¿qué derecho tiene la persona jurídica? Por ejemplo, el derecho a la reputación. Ya, Y si tú claro. me afectas el derecho a la reputación, Puedo reclamar puedo daño. demandarte daño moral. Oye, Ah, pero, y ahí hay un detalle, un momento, el derecho a la reputación ha hecho que yo venda menos en mi empresa. Entonces ahí el juez va a decir, un momentito, eso que vendes menos es lucro cesante, ah, ya, ya, ya. porque tu ganancia por este hecho que ha ido contra el nombre de tu empresa te ha impedido seguir generando utilidades y ganancias. Pero ese concepto, dámelo por lucro cesante. Pero independiente es el análisis que se hace al daño, en el derecho inglés al goodwill que llaman, ¿no? O sea, el buen nombre que debe tener una persona, ¿no? Entonces, para las personas jurídicas, incluidas para el Estado, por eso es que el Estado demanda pues millonadas por daño extrapatrimonial, ya, ahí se origina esa posibilidad de que el juez penal pueda otorgar reparaciones civiles a favor del Estado Ya. por los montos que quiera. Ahora, mira, me surge una pregunta y ahí creo que, para que termines de explicar, hermano, el caso de Brunito, porque me parece interesante, el daño emergente lo veo perfecto. O sea, tú lo podrías cuantificar sin ningún problema. El lucro cesante igual, e incluso el daño a la persona también, ¿cierto? Mi Podrías pregunta, probar, ¿no? Probar. a probar ya. Pero, ¿y qué haces con el daño moral?
esa es la discusión que yo estoy seguro que nunca va a acabar, a no ser que lleguemos a un nivel en donde ya podamos contabilizar absolutamente todo. El problema eterno ni siquiera hablamos ahora en el tema del daño moral, ya no se habla de una cuantificación, ni de una probanza. En el ámbito civil hay un acuerdo plenario que hace referencia y plantea la pregunta y dice, ¿el daño moral se tiene que probar o se tiene que presumir? Ajá, Figura de la probanza, teoría de la presunción, ¿no? Entonces ahí la pregunta inmediata que surge es, si me vas a entrar a analizar la teoría de la probanza, ¿cómo vas a probarme un daño moral? Algunos dicen, por ejemplo, certificados psicológicos o psiquiátricos que ya. representen que tú has tenido un trauma, una aflicción, un dolor, un pesar, has entrado en depresión, ya ese certificado médico puede probarme un daño moral, ¿de acuerdo? Pero Ya, alguien que es más avispado le va a preguntar, ¿y en las personas jurídicas claro. qué examen le vas al Estado peruano? Una encuesta te saco, pues. Una ¿Qué encuesta, le una vas, empresa. una encuesta? ¿Qué vas a sacar ahí, no? Ya. Y las encuestas que pagadas o la pago yo y ya. ¿Cómo es la Ya, cosa, no? Entonces, el ya. problema del daño moral está representado siempre en la estimación, porque el daño moral se estima, no se cuantifica. Los daños patrimoniales los cuantificas objetivamente, pero en el caso de los daños morales, entras a estimarlos. Hay una aproximación ahí que en ningún caso va a obedecer a un supuesto objetivo, a un estándar objetivo para que a partir de eso tú te puedas mover, o dos estándares en donde en ese intermedio tú puedas moverte. O sea, hermano, te lo pongo así. Dios no quiera, toca madera ahorita. Este, tú te mueres, yo me muero. ¿Quién vale más? ¿Cuánto cobrarían por ti? ¿Cuánto cobrarían por mí? Tú vales más, obviamente. Entonces, ese es el problema. Ese Ah, es el problema. A ti te daría más plata y a mí menos. ese es el problema, porque en el caso Brunito, la Corte Suprema dio 800.000 soles por daño Porque moral. si pedían 15 millones. 15 millones. Y en otros casos, y hay jurisprudencia sobre eso, por Ya, ejemplo, Ivo Dutra, famoso claro, caso, sí, Ivo claro. Dutra, la cúster de Orión lo mató. ¿Cuánto dio Sí. la Corte Suprema en ese caso? Corte Superior, me parece que se quedó en sala, dio 150.000 soles. Pero escúchame, en la corte penal, en la sala penal, sala civil. Penal. Ah, pero ahí no Ahí hay puede, otro, ahí está la diferencia, ahí hay un ¿no? detalle también, porque la regla general es que en el ámbito penal, en el foro penal, los montos por reparación civil que se otorgan, por ejemplo, por afectaciones al derecho a la vida, a la integridad física, en todas las modalidades, son menores a lo que uno puede recibir en el ámbito civil. Por ejemplo, esa es una investigación para alguien que quisiera hacer una tesis en la que tú podrías obtener, digamos, un estándar objetivo de comparación analizando las sentencias que se emiten en Corte Suprema Civil y Corte Suprema Penal. Es una pregunta que hemos hecho, hay que responderla al final. Entonces, Pero, ahí la pregunta, ahí el tema está en determinar cómo es que vas a llegar a eso. Y la verdad es que existen una serie de criterios, siempre atendiendo al caso concreto, porque no es lo mismo otorgar un daño moral a la mamá de Brunito que ha perdido a su hijo, que además, dicho sea de paso, interesante es en esa casación, en esa sentencia, en ese caso, no haber entrado a analizar la responsabilidad de la mamá. claro, La mamá claro, demanda, ¿cierto? Bacán, la claro, mamá demanda, lo demanda a todos, fuero civil. Muy bien. Pero la mamá no tenía ahí un deber de cuidado a ese niño. por supuesto. ¿Cómo se le ha dejado? ¿Cómo se le ha escapado? Y además, ese estándar de cuidado se tiene que elevar Un porque el deber niño legal. tenía, porque el niño tenía autismo. Ay, caramba. Ya. Entonces, si yo tengo un niño normal, ya tengo todos los cuidados, pero si mi hijo requiere cuidados adicionales, evidentemente el estándar de diligencia que yo debo tener como padre debe incrementarse. Mucho mayor, claro. Mucho mayor. Y ese es otro gran tema que se discute en la responsabilidad civil, el tema de la responsabilidad civil compartida. Y Claro. cuando entras a responsabilidad civil compartida, no es como en el ámbito penal, que tú puedes, por este delito cuánto? 20 años. Ya, pero si es compartido entre cuatro, allá lo compartimos 5 años cada uno. En el ámbito penal eso nunca va a pasar.
Es decir, No, no, sí que no, no, pues sí, cada uno responde con lo 20 suyo, años, claro, claro. pero en el ámbito civil sí puedes entrar a, digamos, a dividir la responsabilidad cuando ésta Pero, sea compartida. ya, no estoy, Porque claro, estás no, hablando del quantum resarcitorio nada más. ya, ¿De acuerdo? ya, ya, Entonces, ahí, por ejemplo, ese tema no se analizó. Entonces, ya para cerrar digamos, la comparación en el daño moral, ahí tienes 800.000 soles, caso Ivo Durta tiene 150.000 soles, y hay otro caso que he encontrado en el que se ha otorgado el pago de una reparación civil, entonces, en el foro penal, ¿ah? Y me llamó ya. muchísimo la atención, en la que se ha otorgado el pago de 10 millones a favor del No, Estado. 10 millones, ¿de acuerdo? Y por, acá, ¿por qué no? Claro, en esta sentencia interesante, es la sentencia, es caliente, el 2 de junio del 2019, del juzgado unipersonal especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Y acá es interesante porque cita el artículo 1983 que habla de una responsabilidad entre varios agentes, pero además lo que a mí me parece más interesante es que cuando entra a analizar el daño extrapatrimonial, no solamente se manda con el monto y dice 10 millones por daño extrapatrimonial, sino lo interesante es que entran a establecer criterios para otorgar un daño extrapatrimonial en el supuesto de corrupción de funcionarios. Y son ajá. seis criterios muy interesantes, además, que te los voy a ¿Qué leer para que tú le puedas dar ahí. qué Es una sentencia es, sentencia, hermano? la voy a colgar, la vamos a colgar en la página. La Ok, sentencia es del 2 de junio del 2019 del juzgado unipersonal especializado en delito de corrupción de funcionarios, es del donde entran, subsidio. Ujú. sí, es un tema, está en el, digamos, ahí en la sentencia analizan el tema del daño emergente, porque es un tema de construcción de obras, ¿de acuerdo? Se habían Es- robado, habían sobrevalorado 10.000 cosas y ahí como creo que le emitieron como 30 millones de soles por daño emergente. 30 millones, ¿ah? Pero esos daños estaban probados. Pero cuando entraron al análisis del daño extrapatrimonial, Sí, ahí se encontraron solamente frente a un pedido de 45 millones por daño extrapatrimonial que había planteado la Fiscalía y en los que el juzgado, con los criterios que te voy a leer, lo reduce y dice, no voy a darte lo que me estás pidiendo, sino solamente te voy a dar 10 milloncitos por daño extrapatrimonial, ¿no? Fíjate esos ya, 6 criterios, ¿ah? Primer criterio, la afectación a la institución o entidad vinculada a la conducta dañina. ya, Entras a analizar esa afectación a la institución o a la entidad. ya, Dos, el impacto nocivo de alcance social. ajá. ¿De Pues es acuerdo? el sistema nacional, ¿no? Ya, A. Tres, ya, el efecto de no credibilidad de los ciudadanos en sus autoridades públicas. ya, Cuatro, la afectación al fortalecimiento de la institucionalidad del país. ya, 5. El grado de vulneración a la sostenibilidad del desarrollo económico del país como producto de actos de corrupción. Y 6. El grado de incidencia negativa al compromiso por la función. Todo lo que te acabo de decir está bonito, ¿ya? Está bonito. Pero a mí no me termina de convencer un porque, criterio. porque esto es como poesía, ¿no? Esto es como que suena bien, pero en el fondo, ¿cómo puedes probar y sobre la base de qué estándar tú vas a poder, por ejemplo, analizar el impacto nocivo de alcance social? Claro. Esa discusión que tenemos que acabamos de tener de cómo, si finalmente pruebas o estimas. Ahí está. Ya. Entonces, acá se han fijado esos 6 criterios. Yo no sé con qué criterio, ¿de acuerdo? La verdad es que no se me ocurre, porque algunos parece que son lo mismo, ¿no? Por ejemplo, Sí. sí, o No, sea, parece que son lo mismo, ¿no? Pero ahí habría que entrar al análisis. Pero, es pero claro, pero entonces, 10 millones como daño moral, no estoy diciendo que me parezca mucho, ni estoy diciendo que me parezca poco. Lo único que estoy de alguna manera comentando, lanzando una crítica para que esto abra es, ¿cómo? cómo es que, en razón a qué criterio tú me has establecido con redundancia estos criterios, Claro, 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 claro. ¿no? Entonces, yo entiendo que este juez ha establecido esta lista de criterios para poder establecer y estimar el daño moral, daño extrapatrimonial en este caso, porque en el derecho civil se analiza que cuando uno va a entrar a discutir el tema del daño moral,
tiene que basarse siempre en criterios objetivos. Y por ejemplo, que naturalmente en este caso podrías tú decir que son objetivos, pero me los tienes que probar tú. Claro. ¿No? Acá estás hablando, digamos, al aire, Algo abstracto. el impacto nocivo de alcance social. Ya, ¿cómo estás probando eso, no? ¿Cómo vas a probar que ese criterio se cumple? Si solamente tú estás frente al caso y donde no te han aportado nada, ninguna prueba para poder estar y afirmar que hay un impacto real, ¿no? Nocivo incluso, ¿no? Porque una cosa es Claro. que haya un impacto, pero otra cosa es que haya un impacto que sea mucho mayor, ¿no? Entonces, en el derecho civil, por ejemplo, hay algunos criterios, por ejemplo, entrar al tema del análisis de la edad, ¿no? Claro. Por ejemplo, Daño moral, ¿no? en doctrina, por ejemplo, en casuística, en jurisprudencia europea, internacional, siempre se ha visto que existe un otorgamiento o un resarcimiento mayor cuando la persona está en una edad de productividad laboral, ¿no? En la flor de la juventud. Es un Claro, momento. claro, pero cuando una persona ya tiene pues tercera edad, digamos, cuando se entra a analizar ese aspecto que es objetivo, porque la edad es objetiva, ya Claro. entras a dar un monto menor, ¿no? Y como ese, una serie de características, una serie de criterios que en el caso concreto se tendrán que analizar. Por eso es que el tema del daño no patrimonial es uno de los grandes temas en la responsabilidad civil, que El hasta tema. ahora no tiene ningún estándar, digamos, objetivo mínimo, ¿no? Bueno, En Italia, por ejemplo, hay unas tablas, ¿no? Para temas de accidentes hechos por hechos ilícitos. Y te dicen, te da dos factores. El primer factor es la edad y el segundo factor es el grado de, digamos, el grado de invalidez de la persona. Y ahí, en razón a ese cruce, en cada cuadrito te ponen más o menos en euros cuánto se tiene que dar por daño moral, por ejemplo. bueno, hay un estándar, digamos. En algunas cortes tienen ese estándar para ese daño a la persona, ¿no? Grado de invalidez versus edad que tiene el sujeto, ¿no? Ya No, más o menos juegas con eso. no tenemos un estándar. En Perú, las únicas tablas que tenemos son las que tiene el SOAT. ¿Te Ya. acuerdas? Grado de invalidez, dice el SOAT, ¿no? Sí, Grado de sí, invalidez tal, tanto te tengo que pagar, ¿no? claro. Muerte, tanto, ¿no? Ah, Invalidez total, invalidez parcial. Pero ya, esas tablas del sistema europeo la han copiado un poco en el SOAT y es un acercamiento primario, ¿no? qué buen tema. Y esa es una de las preguntas que planteábamos, ¿no? Tal Si cual. si el daño moral o el daño a la persona necesitan un mínimo, un tope. Sí. ¿Sí? Y Bueno, ahí la discusión está completamente abierta porque, eterna discusión, buen tema. Pero te quiero complicar un poquito más, hermano, la vida. Mira, hemos quedado establecido que tenemos el daño como primer elemento, ¿cierto? Nos has dicho el daño, la antijuricidad, criterio de imputación y nexo causal. Si no hay daño, no hay reparación civil. ¿Estamos de no, acuerdo? O estamos sea, de acuerdo que no hay. vaca. Déjame pintarte la cancha para que todos mis amigos penalistas que nos están viendo puedan entender lo que te quiero preguntar. Mira, lo que vas a leer está bonito porque los penalistas lo van a entender, pero los civilistas se van a volver locos. Eso quiero, eso quiero. Ya, Que no duerma, ándale. que no duerma. Mira, Bueno, en el derecho penal, ustedes van a encontrar delitos de peligro y delitos de resultado. La diferencia es muy sencilla. Finalmente, tú generas un daño. Mira, aquí ya voy a utilizar esa palabra. En el delito de resultado, generas una consecuencia, generas un daño. Y en el delito de peligro, has puesto en peligro el bien jurídico protegido. No le has hecho daño, o sea, pero lo has puesto en peligro. E incluso te la pongo mucho más difícil. Hay dos tipos de delitos de peligro. Hay un delito de peligro concreto, más cercano el daño, y hay un delito de peligro abstracto, más lejano, pero no hay daño. ya. Mi pregunta es, si es un delito de peligro y tú me acabas de decir que la responsabilidad civil requiere daño, ¿por qué en los delitos de peligro
nos están imponiendo una reparación civil. Te pongo un ejemplo, el clásico, todos hemos pasado por eso, ¿sí o no, Emerson Campos? Bien, por ejemplo, delito, imagínate, de conducción de estado de ebriedad. Ya. Es un delito de peligro. Ojo, no ha atropellado a nadie, no ha generado ni un daño, solamente delito de conducción de estado de ebriedad. Y me hacen pagar reparación civil, pero tú me acabas de decir que exigen un daño. Entonces, ahí hay un primer problema, en el que yo había intentado bucear un poquito y la Corte Suprema tiene un acuerdo plenario, la Corte Suprema Penal, en la sala penal tiene un acuerdo plenario, que es el acuerdo plenario 6-2006, para que todos le puedan dar una chequeada cuando termine este conversatorio. Y la Corte Suprema dice, hermano, de manera literal, que no necesariamente por ser un delito de peligro debe excluirse a priori la responsabilidad civil. Es decir, sí podrías imponer responsabilidad civil. Y deja un cachito así, dos líneas, donde dice, finalmente el juez verá cómo es que impone la reparación civil trabajando con reglas de responsabilidad civil. Y como yo soy penalista, dije, caramba, voy a tener que leer las reglas de responsabilidad civil para ver cómo es que en un delito de peligro una persona debe pagar una reparación civil si finalmente no hay un daño. ¿Cuál sería la explicación? Dato adicional, dato adicional. En estos delitos de peligro, normalmente los bienes jurídicos, obviamente como todos son abstractos, pero no hay una materialización. O sea, estás hablando, por ejemplo, de la salud pública, estás hablando de la seguridad, etcétera, etcétera. O sea, son bienes que de cierta, son, si uno hace un análisis más normativo, más funcionalista desde el punto de vista del derecho penal, diríamos, no es que en realidad afectes bienes jurídicos, sino que desestabilizas la norma, ¿no? O sea, de cierta forma hay una responsabilidad. Un datito adicional. Pero, ¿cómo harías tú para justificar la ausencia del daño concreto e imponer el pago de una reparación civil en ese tipo de casos, que son delitos de peligro? A ver, yo creo que queda absolutamente claro que no hay un daño patrimonial ahí, no hay un daño físico, ¿de Chao. acuerdo? Descartado. Pero una cosa es decir que no exista daño y otra cosa es mencionar que no puedes probar el daño, Ajá. ¿ya? En el caso que tú planteas, me parece que se podría reconducir a una especie o a un tipo de daño moral que haya sufrido el Estado. Esa tendría que ser la única salida. Esa para mí es la única salida. Si no existe esa argumentación en la que tú vas a construir ese daño moral a efectos de ordenar el pago de la reparación en un delito de peligro donde no se ha consumado el daño, no hay absolutamente nada ahí, la única respuesta que yo tengo desde el plano civil es que el Estado está solicitando el pago, el resarcimiento de un daño moral por infringir las normas a las que tú te veías obligado. Pero si tú me dices, no hay daño, pero aún así da reparación civil, como el más leído, estamos locos. O sea, no hay una lesión al bien jurídico directamente, ¿no? No hay una lesión efectiva al bien jurídico. Claro. Pero ahora, tú me habías dicho finalmente que el daño moral se estima y se estima dependiendo, por ejemplo, la sentencia que acabas de mencionar, ¿no? Del subsistema anticorrupción, con unos criterios que parten de la visión del Estado, ¿no? Cómo es que nos van a ver en el mundo, la confianza en los funcionarios, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando tú te vas a un delito de, no sé, pues conducción de estado de ebriedad, tenencia ilegal de armas, te preguntan, ya señor, ¿cuánto gana usted? Bueno, yo gano 2.000 soles. Ya, ya, 1.000 de reparación civil. De una vez, ¿lo paga ahorita o lo paga en cuotas? Entonces, o sea, el análisis es así. Y como tienes que someterte muchas veces a un principio de oportunidad, bueno, ya, pum, vas y pagas y se acabó el problema. Pero ese me parece, tiene que ser un tema que tiene que desarrollar la Corte Suprema, porque como te digo, el 2006 solamente nos dejó un cachito y nos dijo, bueno, el juez penal verá con reglas civiles cómo establece la responsabilidad en delitos de peligro. Un tema. Y claramente ahí las reglas civiles la regla civil por sí es absolutamente clara al señalar que si no existe un daño, no hay responsabilidad civil, no hay obligación del pago y resarcimiento en ese caso.
Por eso es que yo te decía, la única forma que yo tendría de entender que existe un daño ahí, al margen de que digan que no hay daño, lo cual es esa frase, por ejemplo, que has leído, no debería estar ahí, porque no se ajusta digamos, a las reglas del derecho No, civil. no, ellos no dicen que no hay daño, ¿ah? O sea, lo que pasa es que yo digo que el delito de peligro no exige un resultado. Ah, ya está, ya O sea, está. la respuesta podría ser, hay un daño pues al bien jurídico que podría haberse materializado, ¿no? O sea, va a Claro. tener que ser la solución, pero claro, tendría que ser exclusivamente una cuestión de daño moral, ¿no? Sí, es la única forma. O sea, Claro. tendrías que reconducirlo, digamos, a ese tipo de daño para poder, digamos, tener un juicio de responsabilidad que cumpla con el estándar mínimo, que es el que te he mencionado hace un Clarísimo, momento, pues, ¿no? clarísimo, hermano. Sí, cierro con esto. Eh, le doy la jurisprudencia a la gente para que pueda revisarla, a la gente que nos está viendo. Hay que publicarle en la página del estudio y Vamos a hacer la publicación de la lista de toda la jurisprudencia que hemos tocado. Tienen que revisar ustedes la casación 1082-2018 de Tacna. Tienen que revisar la casación 1535-2017 de Ayacucho y el acuerdo plenario 4-2019 de la Corte Suprema. Porque como bien establece el Código Procesal Penal, y ahora se logra entender, hermano, con lo que nos acabas de explicar, que una persona sea absuelta del delito, de la comisión del delito, o que sea sobreseída, no implica que no debas pagar reparación civil, porque como bien ha señalado, cada uno tiene sus criterios totalmente diferentes, ¿no? Hay el caso de una funcionaria, por ejemplo, que se equivocó, o sea, finalmente se demoró en emitir un informe y gracias a esa demora se generó un perjuicio al Estado y el tercero contratista se aprovechó de eso. Entonces la procesan a la señora por negociación incompatible. Y la señora dice, caramba, pero mi conducta no es dolosa. Yo requiero dolo para cometer el delito de negociación incompatible. La sala y la Corte Suprema confirma y dice, absuelta. No debe ser sancionada por delito de negociación incompatible. Pero, ya que has actuado por culpa, y dicho sea de paso, lo acabas de reconocer, toda tu reparación civil sí va de todas maneras. Tus 150.000 dólares, soles. Eso ya se entiende por qué el código y se debe entender por qué en qué supuesto sí se podría, ¿no? Es clarísima la diferencia entre uno y otro, ¿no? Hay, claro, y hay, ahí, a propósito de ese caso, en algún texto leí esta figura del dolo omisivo. O sea, tú omites algo, pero con voluntad. claro, claro. Entonces, ahí podrías entrar a analizar una variante, porque es cierto, y en algunos casos de la oficina, que también lo hemos visto, que hacen referencia pues a que debe existir un dolo, ¿no? Pero el dolo siempre se ha entendido desde un aspecto positivo, es decir, desde un actuar. Pero creo que también falta ahí un análisis en relación a este dolo que se hace para no actuar, porque hay voluntad de no actuar. No es que Claro. sea, o sea, tú podrías decirme, oye, pero eso es una negligencia grave, no una negligencia leve o grave. Está bien, puede calzar en negligencia, puede calzar en culpa, pero si yo omito hacer algo con voluntad, entonces no me podrías tú llevar al supuesto de la negligencia, porque yo retrasé la entrega del informe queriendo, con Claro. lo que podrías configurar ahí un supuesto de... Pero ya, eso evidentemente está en el ámbito subjetivo y al estar en el ámbito subjetivo y no estar, digamos, regulado en la legislación, es simplemente, digamos, teoría, pues, ¿no? Que algunos profesores por ahí la sueltan y evidentemente calza, pues, en la culpa, ¿no? Pero es cierto lo que dices. El tema de la reparación civil Cada uno, ¿no? quiere, sí, van, digamos, van Esto, tienen cuentas bancarias separadas, tienen claro. contabilidades distintas, ¿no? Es un Entonces, matrimonio con bienes separados. sí, tal cual, ¿no? Tal cual, porque ahí no vas a entrar a negarlo, eh, porque además, digamos, y uno de los grandes temas, que esto lo hemos conversado tantas veces en el estudio, es uno cuando plantea defensa, claramente pues está enfocado en el tema de liberación del imputado, del investigado, de que vaya a la cárcel. Pero Es creo que, sí, pero creo que también, y se sí, olvida, sí, se el tema civil. olvida, nosotros no nos olvidamos de eso,
pero hay, Así en es. la práctica se olvida el tema de la reparación civil, porque es cierto, ¿qué te duele más? ¿Tu libertad o el bolsillo? Evidentemente me va a doler más la libertad, Sí, pero claro. también te va a doler el bolsillo. Y en el Claro. tema de reparación civil hemos visto casos, tantos casos, en donde la defensa no se enfoca en analizar y en poder repeler lo que la fiscalía o el actor civil está pidiendo como reparación civil, que son millones. Y como no se le pone ese análisis, que nosotros sí lo hacemos, lo que tienes es ahí es una persona de repente con comparecencia restringida o algún tipo de arresto domiciliario en sus varias modalidades, pero un pago de una reparación civil que digamos que es brutal, que no responde a la finalidad. Y la Claro, finalidad en todos los casos es una finalidad resarcitoria. claro. Entonces, puedes matar ese tema del delito en donde tú trabajas, pero también se puede matar el tema de la reparación civil, en donde yo meto mi cuchara, y entonces ahí vas a tener una defensa mucho más completa, que creo que es lo que se merece una persona pues, que está contratando un servicio, ¿no? No porque sea inocente o culpable, sino porque en muchos casos el criterio de los jueces no se basa en razón absolutamente nada, y te votan el monto que les da la gana, sin ningún tipo de valoración, sin ningún tipo de motivación, y al finalmente, pues eso no es administrar justicia. Eso no Sí, es administrar justicia. sí, por supuesto. Bueno, hermano, te agradezco mucho el tiempo. Esto ha estado súper bueno. Siempre es bueno conversar entre nosotros, pero en esta oportunidad poder hacerlo público, ¿no? Que la gente pueda verlo. Yo escuché al doctor Verona hace unos días, hace unas semanas. No hay mayor agradecimiento que uno pueda dar al cariño de mucha gente que poder transmitir lo que uno pueda tener a la mano. Y eso intentamos, hacerlo de una manera sencilla, hacer que la gente se lleve información de calidad, poquito a poquito plantear algunos problemas. Y con eso, Además, les estamos dando todas nuestras balas, ¿ah? ¿Eh? Y se les todo, estamos dando ahí gratis, con mucho gusto, siempre. esa es la idea, ¿no? Devolverle a la gente, intentar contribuir con un granito de arena en estas épocas tan difíciles, sobre todo, ¿no? Así que a todas las personas que nos están viendo, muchísimas gracias. A todos los que siempre se conectan, esperamos que haya sido productivo, hermano. No sé si tienes unas palabras finales. Claro, bueno, hay que considerar las circunstancias en las que estamos atravesando. Y lo único que yo podría decir como recomendación, al margen de que lean, porque un abogado que no lee realmente no va a llegar a ningún lado, es que también se cuiden, ¿no? Hay que hacer caso pues a estas medidas que el gobierno está dando, porque esto se está descontrolando y parece que se vienen tiempos difíciles. Y con el mayor gusto en el estudio nosotros siempre estamos abiertos a recibir opiniones, a recibir comentarios. Los invito a que compartan el video, porque no tiene sentido de que nos guardemos el video y no lo podamos compartir. Se supone que el sentido de lo que nosotros hacemos, del tiempo que nosotros le damos para hacer esta transmisión, es justamente que esto se difunda, ¿no? Y que las pocas ideas que hemos podido soltar en estos minutos puedan llegar a más personas. Eh, Al igual que tú, Jefferson, yo soy de provincia y sé que fuera de Lima existen algunas Bien difícil. circunstancias que impiden que, por ejemplo, algunos estudiantes o abogados jóvenes o abogados puedan acceder, por ejemplo, a estas casaciones o esta información porque simplemente no la tienen a la mano. Entonces, nosotros, una finalidad importante en el estudio que hemos tenido al formarlo, al unirnos, es, digamos, colaborar con la educación, darles esta información a ustedes para que la puedan revisar, para que la puedan analizar y para que puedan escribir también. O sea, de hecho, es importante la producción, ¿no? Y en el estudio nosotros le estamos poniendo un punch importante a eso porque estamos pidiendo a la gente que escriba y están escribiendo y estamos publicando cosas. Entonces, ese es un mensaje que, digamos, que quisiera dar, que hay que compartir lo que conocemos. Si no, no vamos a llegar a ningún lado. No vamos a llegar a ningún lado y de lo que se trata es de apoyarnos en la medida de las posibilidades. La tecnología nos ayuda un montón. Así que estén atentos porque va a haber otros temas más en los que vamos a hablar. Porque Adelante. Sí, civil y sí. penal tiene sus cositas. Se nos Así ha que ido, bueno, por tiempo, mira que vamos más de una hora 20 minutos, pero nos falta la responsabilidad civil y la prescripción, que ese es un temón.
ese es un temón. Ese es un temón, ¿no? Porque ahí hay una bronca también entre penalistas y Claro, civilistas. claro. Sí, 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 sí. Porque la Corte Suprema dice X y los civilistas dicen que, Sí, oye, ¿qué estás hablando? No estás hablando incoherencia. Pues, hay que ¿no? programar una para conversar. Y como es el tema del arbitraje y la corrupción, o el tema de la pérdida de dominio, que es un tema procesal penal, pero la discusión es derechos reales, propiedad Sí. puro, el tema de la simulación, los testaferros, por ejemplo, El ahí tú tienes destino toda quiere, una construcción el civil. destino, el destino quiere que estemos unidos, hermano, así que Ahí le estamos, le vamos a dar, no hay problema. ahí Un fuerte estamos. abrazo a todos los amigos que nos mandan un saludo, a mis hermanos guaracinos, fuerza, fuerza, amigos. Yo sé que vamos a salir adelante a todo el Perú en general de todo esto. Les adelanto que el próximo martes voy a conversar con el doctor Percy García Cabero, porque como sabrás, hermano, hay un juez pues que ha declarado fundado un pedido de reposición de plazo en casos de impedimento de salida del país, que te adelanto es un absurdo jurídico total, pero vamos a conversar con él sobre ese tema. Así que muchísimas gracias a todos, hasta la próxima, ahí nos vemos. Chao, chao, cuídense.